Primera de Corintios, capítulo número 3, para hablar un poquito del contexto en lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, en esta primera carta, todos sabemos que la iglesia de Corinto en esta oportunidad estaba pasando o atravesando una situación muy pero muy particular. Había desgracia, estaban pasando por una situación de desgracia, sí, pero también por una situación de depravación a causa del pecado que se estaba cometiendo, y aún muchos estaban encubriendo el pecado de algunos hermanos. Pero sí había una familia que dijo: yo no me puedo callar, y lo habló con el apóstol Pablo, y todo salió a la luz. Todo salió a la luz. Entonces había una situación bastante difícil, una situación bastante complicada que el apóstol Pablo debía enfrentar y aún debía solucionar, ¿verdad? Pero acá en el capítulo número 3, si ves el contexto anterior, en el capítulo número 2, los últimos pasajes, el 2.14 en adelante, habla de un tipo de cristiano, ¿verdad? Un cristiano espiritual que dice que juzga todas las cosas, pero también habla de una persona natural. Una persona natural. Estos son los dos tipos de personas o de individuos que existen en el mundo. No es que existieron, existen en el mundo. ¿Y cuáles son? Alguien que no conoce a Cristo, un incrédulo, un hombre natural como vos y yo nacimos, y aquellos que son salvos, aquellos que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces podemos decir y afirmar y confirmar que en todo el mundo existen estos dos tipos de personas. Alguien que no tiene a Cristo, que no es salvo y que si muere iría al infierno, y una persona que sí tiene a Cristo y que si muere instantáneamente estaría en la misma presencia del Señor, en el paraíso o en el tercer cielo, que es donde habita nuestro Señor. Pero acá también el apóstol Pablo afina un poquito su lápiz y dice: mirá, me parece que acá voy a hacer una diferencia. Él, inspirado por el Señor, dice: mirá, acá hay cristianos que son bebés espirituales, y hay algunos que son convertidos, son hijos de Dios por tiempo, pero no están andando sabiamente. No están andando sabiamente en la iglesia. Y el título del mensaje en esta mañana es Sabios en cuanto a la iglesia. Sabios en cuanto a la iglesia. Entonces acá el apóstol Pablo desarrolla, inspirado por el Señor, en todo este capítulo, y lo vamos a dividir en tres partes. Lo podemos dividir en la iglesia, llamada una familia, y la meta será nuestra madurez. La iglesia como familia, y tenemos como meta, hermanos, la madurez. En este mes de noviembre hemos desarrollado muchos temas en cuanto a la madurez cristiana. Hoy tenemos el último domingo, ¿verdad? Como último domingo del mes, y queremos concluir con un tema también referente a la madurez cristiana. También Pablo habla a la iglesia como un campo, y la meta será la cantidad. Y también Pablo acá hace referencia a la iglesia como un templo, y la meta será la calidad. Entonces la iglesia en cuanto a la familia. Y hemos visto que dentro de esta humanidad dijimos que hay dos tipos de personas: los que no son salvos y aún los que son salvos. Pero dentro de los que son hijos de Dios puede haber algunos que aún sean bebés. Aún sean bebés. Y como bebés te puedo decir que tengo mucha experiencia en esta última semana. Algunos ya se están riendo, ¿verdad? Duermo poco a la noche, cada 2 horas y media tengo que hacer la mamadera, ¿sí? Si querés, si tenés un bebé y necesitas a alguien experimentado en hacer mamaderas, háblame por favor, que tengo mucho de esto y tengo poco sueño, ¿verdad? Durante las noches, imagínate. Pero muchos cristianos son así. Son salvos, son hijos de Dios, tienen la entrada al cielo asegurada, pero siguen tomando la mamadera, siguen tomando la leche por tiempo. Y acá el apóstol Pablo, seguime por favor, y dice lo siguiente en el verso número 1 del capítulo número 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Acá Pablo no está haciendo énfasis en un recién nacido, no está haciendo énfasis en un recién salvado por Cristo, sino lo que está haciendo es una comparación, pero acá Pablo está apuntando a un hermano que fue salvo y que por años no está creciendo, no está madurando, y hace la comparación: mirá, me parece que sos como un bebé, no estás creciendo, estás tomando aún la leche. Debes cambiar la alimentación, está diciendo acá el apóstol Pablo. Ese sería el sentido. Dice: os di a beber leche, verso 2, seguime, y no vianda, comida sólida, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahora la pregunta será: ¿cómo puedo determinar mi madurez? ¿Cómo puedo darme cuenta si estoy creciendo en el camino cristiano? Número uno, debo entender que soy cristiano. Debo saber que soy salvo. Si no soy salvo, si una vez hice una oración, una vez hice una confesión de fe, pero nunca entendí el mensaje principal de la Escritura, puede ser que no sea salvo y debo rever mi salvación. Ahora, si sé que soy salvo, sé que entendí el mensaje, sé que acepté a Cristo según las condiciones que Él me dice en la palabra de Dios, que no es por obras, para que no me gloríe, sino que es pura gracia salvífica de Él. Entiendo que soy salvo. ¿Hay algún problema? Si estoy aún en los primeros rudimentos, si aún estoy tomando la leche. Alguien un día me preguntó y me dice: ¿cómo sé si estoy creciendo? ¿Cómo sé si estoy madurando? Ahora, ¿cuál es tu dieta? ¿Cuál es tu dieta? ¿Sos hijo de Dios? Sí, sí sé, sí, porque entendí el mensaje y lo acepté a Cristo. ¿Antes leías la Biblia? No, diste un paso. ¿Antes ibas a la iglesia? No, diste 2 pasos. ¿Antes le hablabas a otro de lo que Cristo hizo en vos? No, ahora sí, ya diste 3 pasos, estás avanzando, estás creciendo, estás madurando. ¿Ves que hay evidencias de madurez? Entonces, va a determinar mi madurez por la dieta que estoy consumiendo. Tal vez muchas personas tengan, o muchos cristianos, tengan este tipo de dieta, ¿sí? Voy a tapar la marca, ¿sí? Porque después no lo podemos levantar en la página, ¿verdad? Entonces, muchas personas, y me refiero a hijos de Dios, solamente están tomando leche, están tomando algo que no les va a hacer crecer si lo consumen durante toda su vida. Puede ser que acá en el prospecto diga la composición, todos los elementos, pero a medida que uno va creciendo, debe cambiar la dieta, debe cambiar la alimentación, debe haber un equilibrio en la alimentación. Entonces puedo decirte por experiencia que tengo 3 hijas y la más grande, Bianca, si bien toma leche, pero ya empezó a incorporar hace tiempo otros elementos en su dieta. Aún ya sabe utilizar el cuchillo y el tenedor. La segunda, Celeste, tiene 2 años, solamente utiliza el tenedor. Y no muy bien, a veces se le vuelca, la cuchara tampoco muy bien. La tercera niña, Brisa, no utiliza ni cuchillo ni tenedor y solo toma la leche. O sea, podemos ver el crecimiento, podemos ver el cambio en la dieta, el balance en la dieta. ¿Alguna vez has escuchado dieta balanceada, dieta equilibrada? Sí. Ahora, vamos a Hebreos, capítulo número 5. Tenelo marcado, por favor, Primera de Corintios, número 3, y vamos a Hebreos, capítulo número familia. La meta será la madurez, hermanos, la meta será el crecimiento. Si bien será un crecimiento individual, un crecimiento personal, pero también debe haber un crecimiento en conjunto, un crecimiento grupal, todos como iglesia. Hebreos capítulo número 5 dice lo siguiente, verso
10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora de esto tenemos mucho que decir, dice el autor, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué pasaría, hermanos, si estos días de calor el hermano Omar, en lugar de venir con el termo y el tereré, entra con una mamadera? ¿Qué pasaría? ¿Qué estarías pensando vos? No anda muy bien de la cabeza, volvió hacia atrás, volvió a querer ser un bebé. ¿Alguien lo vio? No, Esteban, no lo vieron con mamadera. ¿Te das cuenta? Eso pasa en la vida cristiana. ¿Está? Los primeros pasos lo dimos, no somos más cachorritos. Otra vez volviendo, la salvación se pierde, no se pierde. ¿Sabes qué? Allá están diciendo que la salvación se pierde y tenés que agregarle tus obras porque son los primeros rudimentos. Eso no dice la palabra de Dios. ¿Sabes que hoy allá dice que hay sanidades, se están hablando en lengua? ¿Sabes que esos son los primeros rudimentos? La palabra de Dios no afirma eso. ¿Cuántas doctrinas, hermanos, escuchamos y nos quieren confundir? Cuando eras bebé se te podía extraviar, se te podía moldear, pero el Señor nos está instando a que como familia, como iglesia, maduremos, crezcamos en su palabra, crezcamos en la verdad. Ahora acá nos está diciendo, fíjate lo que dice la palabra del verso número 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido, wow, a esta hora, 11:51, una buena hamburguesa. Alimento sólido, carne. La leche ya no, ¿verdad? Entonces, ahora, hermano, es tiempo de comer el alimento sólido. Dejamos los primeros rudimentos y empezamos a alimentarnos de la manera correcta. El Señor ha hecho el organismo de una determinada manera. Cuando empiezan a salir los dientes, hermano, quiere decir algo. Hay ciertas cosas que hay que dejar, que es la leche, y empezar. Qué sabio que es el médico. Dijo que a los 6 o 7 meses ya hay que empezar a darle el zapallito, la bananita, el nene. El Señor lo hizo, el Señor te hizo, el Señor me hizo. La palabra de Dios dice que ya es tiempo de empezar a equilibrar la dieta, de empezar a alimentarnos de la manera correcta. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿O cómo puedo verificar mi madurez? Y anoté algunas cositas de cómo podemos saber que estamos aún madurando, o cómo puedo saber si aún estoy en inmadurez espiritual y necesito dar un paso, necesito subir un escalón. Conocemos los hechos y el ministerio del Señor acá en la tierra, pero no conocemos las verdades y el ministerio que el Señor hoy tiene en el cielo. Tal vez sabemos muchas historias por lo que Jesús hizo, todos los milagros que Jesús hizo, pero ¿y ahora qué está haciendo Jesús? ¿Está a la diestra o está a la izquierda? ¿Está sentado en el trono? ¿Y qué va a pasar después? No sé, hermano, eso pregúntele al pastor. Me parece que no estoy madurando, me parece que no estoy creciendo, me estoy perdiendo la mitad de la película, me estoy perdiendo las bendiciones que el Señor tiene para mi persona y aún para los que me pueden escuchar. Eso sería algo en lo cual debo rever. Vivimos de historias bíblicas y no de doctrinas bíblicas. No vivo de doctrinas bíblicas, no defiendo, no tengo convicción, no estoy defendiendo lo que dice la palabra de Dios. Para mí solo es una historia, muy buena historia. Vengo a la iglesia a entretenerme,
y no a escuchar el mensaje, no a decir, Señor, hablame. Solo vengo por inercia, porque el auto ya tiene GPS marcado, que los domingos a 10 de la mañana me lleva a 514 dosis centenario. Y punto. Vengo a entretenerme en la iglesia y no a escuchar o a ser iluminado y edificado por la palabra de Dios. Sabemos muchas verdades, pero no las aplicamos. No practicamos el amor bíblico y peleamos con los demás, como niños, y peleamos con los demás. Mi papá es más grande, tiene más fuerza que vos. Mi iglesia es la mejor, tu iglesia es más chiquita. ¿Cuántos tuviste el domingo a la mañana? 150, yo 162. Y peleamos. No estoy madurando, no estoy viendo lo que el Señor quiere que vea. Estamos como niños, no estamos ayudando para que la iglesia del Señor crezca. Estoy siendo de tropiezo en el crecimiento y en la expansión de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no estoy aplicando los dones que el Señor me regaló, las habilidades que el Señor me regaló para aplicarlos en su iglesia para la edificación de su cuerpo. Si no estoy siendo egoísta solamente para pelear, lo cual era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Yo tengo este don, yo sano, yo hablo en lenguas, yo presido. No lo hacían para la gloria de Dios, lo hacían para su propio egoísmo, para decir, a mí me dio esto, yo soy así, soy el mejor, nadie me va a reemplazar. Somos reemplazables. La iglesia debe continuar. Debemos aplicar los dones en la casa del Señor, en la iglesia del Señor, para la gloria del Señor. Dijimos que la iglesia, acá lo que nos está hablando el apóstol Pablo, lo compara a una familia y la meta, hermanos, será la madurez. También la iglesia es un campo y la meta será la cantidad. Verso 4 en adelante, seguime por favor, verso 4, volvemos al pasaje principal. Verso 4 en adelante dice lo siguiente: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que da el crecimiento. Sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros, y la iglesia, primero Pablo está hablando ellos como apóstoles, luego le habla a la iglesia, y vosotros sois labranza de Dios, como una granja sería, edificio de Dios. Ahora Pablo utiliza un cuadro de la agricultura, así como Jesucristo, recordad, utilizó la parábola del sembrador para mencionar que el corazón del hombre es la tierra, la semilla es la palabra de Dios. Y acá el Señor utilizó un cuadro individual, ahora Pablo utiliza un cuadro colectivo y se refiere al conjunto, refiriéndose a la iglesia del Señor como si fuera un campo, y la meta, hermano, será la cantidad. Y la meta será la cantidad. Ahora, tenemos una meta. Tenemos una meta, ¿verdad? El pastor nos desafió. ¿Recordás cuál es la meta? ¿Sí? El pastor nos desafió con una meta para el año próximo. Pido que estemos orando por esa meta con la cual nos ha desafiado. Y creo que la podremos superar. Estoy confiado en que el Señor nos dará el ánimo, la fuerza, y nos equipará con las herramientas adecuadas para poder superar esa meta. Ahora, en ese campo se necesitan elementos, ¿verdad? Se necesitan varios elementos, y si tal vez tenés nociones de agricultura, hay ciertos elementos en la agricultura que van a utilizar. Entonces, veremos cómo se debe hacer con todos esos elementos que se van a utilizar, tal vez. ¿Sí? No sé mucho, pero
me voy a arreglar. Me preguntó si sé utilizar todos estos elementos. Decía, ¿qué hace este Mauricio con todo esto? ¿No? Pero bueno, hay ciertos elementos en la agricultura que tienen una función específica, ¿verdad? Y el Señor nos da la habilidad para saber utilizarlo. Tal vez en la agricultura, cuando la tierra está bastante dura, necesitas un elemento con filo, en este caso este no lo tiene, pero con filo, se ve que está usado, pero quedó bajo la lluvia, que es para romper los terrones de la tierra y poder profundizar, poder sacar la maleza que está arriba de la tierra. Esteban debe saber mejor, ¿no, hermano? Sí, que yo, pero después me va a dar clase. Gracias, hermano. Pero también hay otro elemento, que es el rastrillo, ¿verdad? Para remover y empezar a alisar la superficie. Para alisar la superficie y permitir que luego la semilla sea sembrada, sea plantada, ¿verdad? Y acá el apóstol Pablo muestra el cuadro de que hay muchos obreros, cada uno tiene su tarea, algunos sabrá utilizar mejor la azada, otros sabrá utilizar mejor el rastrillo, será un especialista, y otro será el que lleva la semilla y la siembra. No sé, hermano, cuál será la tarea que el Señor te haya encomendado. Si serás el que tiene que utilizar y romper la tierra para que otro venga atrás y empiece a prepararla con el rastrillo y digas, oh, me tocó lo más pesado, me tocó lo más duro. ¿Será porque el Señor sabe que lo podías aguantar? ¿Será porque el Señor sabe que lo podías resistir? Y después dice, y viene el otro, siembra. Es lo más fácil, tirar la semilla, ¿verdad? Y después vendrá el otro y cosechará. Pero ¿sabes qué? Somos todos colaboradores en la granja del Señor. Pero ninguno se lleva más rédito que otro, sino dice acá que después todos van a participar de la cosecha. Cada uno será participante. Todos tuvieron su parte, todos tuvieron su función, pero todos recibirán parte en la cosecha del Señor. Entonces, acá el Señor nos está mostrando, a través del apóstol Pablo, que todos somos colaboradores, que todos somos útiles según las funciones que el Señor nos ha encomendado en su granja, cuadro del campo, ¿verdad? Y acá el Señor nos dice que va a haber cantidad. Va a haber cantidad. El campo está listo, dijo el Señor. Está listo para ser cosechado. La mies es mucha. Hay cantidad. Está listo para ser cosechado. Solamente faltan obreros que vayan ahí a su mies, a cosechar, aquellos que están ya listos para recibir el mensaje de salvación. Hermanos, hay cantidad afuera esperando para recibir esa semilla, para empezar a sembrar. Tal vez tenés que ir a romper esa tierra, ese corazón duro. O tal vez ya alguien lo ha hecho. Tal vez tengas que ir con el rastrillo a sacar alguna impureza. Tal vez eso ya lo ha hecho otro. O tengas que simplemente ir a poner la semillita. O tal vez eso ya lo haya hecho otro. Tal vez te toque ir a cosechar. No sé cuál será la función en el momento que tengamos que hablarle a alguien como iglesia, porque somos todos participantes en esta obra del Señor, en esta granja del Señor. Entonces acá Pablo nos muestra un cuadro, que ya estamos concluyendo, nos está mostrando el cuadro de la iglesia como familia, y la meta será la madurez. Nos está mostrando un cuadro de la iglesia como un campo, y la meta, hermano, es la cantidad. Y no hay nada de malo de decir, mi iglesia está llena de personas. Gloria a Dios. Quisiera que estas paredes se expandan y haya muchas más personas.
y que todas sean salvas, por supuesto. No nos interesa llenar la iglesia de individuos no salvados. Nos interesa que vengan las personas y puedan ser convencidos por todos y digan, acá el Señor está obrando. Son siervos del Señor. Están todos trabajando unidos en este campo del Señor. Y acá va a haber cantidad. Y por último, hermanos, la iglesia es un templo y la meta es la calidad. Entonces, habrá cantidad y aún, hermano, habrá calidad. ¿Por qué? Fíjate lo que dice en los versos siguientes. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie pone otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, el día la declarará, pues por el fuego la revelará, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le restaurará a él, le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora la iglesia es un templo y la meta será la cantidad. Entonces podemos ver también acá un cuadro de que está hablando a personas, a individuos, a hijos de Dios, pero también está hablando al conjunto, a la iglesia de Él, a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor debe tener ciertos requisitos, y los requisitos los va a poner el Señor. Número 1, el fundamento, la base sólida debe ser Jesucristo. La iglesia del Señor se va a edificar sobre Él. Él es el fundamento, Él es la piedra del ángulo, Él es la roca con R mayúscula. ¿Te das cuenta? Ese es el gran fundamento. Hay muchos constructores acá, ¿no?, en la iglesia, y sabrán mejor que yo, y después me corregirán si tal vez estoy en error, pero el fundamento determinará el tamaño, la forma, la resistencia de la estructura que va encima. Es decir, que es lo más importante. ¿Está bien? ¿Los constructores pueden avalar eso? Que lo que es el cimiento va a decirme lo que voy a poner arriba. Si pongo hierro varilla del 4 en una columna y quiero hacer algo de 2 pisos, me parece que se viene abajo. Alejandrino, ¿es así? Gracias, hermano. El Señor dice, ¿sabes que la base soy yo? La base es el Señor. Pablo dice, la base es Jesucristo. Y ahora, ¿cómo están edificando? Muchos ministerios, hermanos, pueden burlar al Señor. Al Señor no, al hombre, diciendo que lo hacen en el nombre del Señor. Pero con el tiempo, su estructura se va a caer. No va a aguantar el peso. Dice, mucho peso lo estás llevando vos, no lo estoy llevando yo, no estoy siendo tu base, ni como iglesia, ni como persona, ni como hijo. Se va a caer. ¿Cuántas iglesias cierran, hermanos? Porque su base, su fundamento no es Jesucristo. Está fundamentada sobre sabiduría humana, filosofía humana. Muchos ministerios en el nombre del Señor. Pero dice, ahí no estoy yo no estoy siendo esa base. Y en un tiempo, ese ministerio cae. Puede ser un ministerio dentro de una iglesia local, o aún me estoy refiriendo a una iglesia local general. Lo has visto, hermano, porque su base no era el Señor. Entonces debemos saber que el fundamento debe ser el fundamento adecuado, y aún encima de ese fundamento adecuado deben ser con los materiales adecuados. Nombra 6 materiales: madera, heno, hojarasca, oro, plata y piedras preciosas, y lo vamos a dividir en 2, y ya terminamos. ¿Sí? No te me duermas, ya terminamos. Yo sé que tenés ganas de ir a comer hamburguesas, te dio ganas, ¿sí? Pero espera un poquito.
6 elementos, madera, heno o hojarasca, son elementos baratos, son simples, lo podés conseguir en cualquier lado, aún lo podés conseguir en la superficie, capaz rastrillando un poquito, lo vas a juntar. ¿Sí? Juntás la madera, el heno y la hojita, y sale. ¿Sí? Pero hay otros elementos que son un poco más valiosos, bastante más valiosos. Son elementos que necesitan un poco más de esfuerzo, son elementos de calidad, aún son elementos muy caros, hermano. Este no, hermano. ¿Sí? Este después a mi casa va un ratito y tengo el pasote. Hay elementos como el oro, la plata y las piedras preciosas que necesitan profundidad, que necesitan o se encuentran en la profundidad y necesitan ser cavados más profundamente. Para eso necesitamos otro elemento, ¿verdad? Que requiera otra función. Lo vamos a buscar en la profundidad de la palabra de Dios. Elementos que un día perecerán y elementos que un día perdurarán en el tribunal de Cristo. Los que perecerán serán la madera, el heno y la hojarasca. Serán como personas, o seremos como personas individuales, o aún lo que la iglesia también haya hecho. Pero no para la gloria de Dios, sino para la gloria propia, la gloria del hombre, edificada sobre un fundamento humano, sobre filosofías humanas, y no sobre el fundamento sólido que es Jesucristo y su palabra. Entonces, hay elementos que perdurarán con el tiempo. Hermanos, las doctrinas serán las doctrinas correctas las que perdurarán con el tiempo. Cava profundo. ¿Sabes que es muy fácil hacerle decir a la Biblia, mirá, me parece que a mí la Biblia dice esto? Saqué solamente por encima lo que entendí, no profundicé el concepto y me quedé solamente con un pasaje bíblico y le hice decir a la Biblia lo que nunca quiso decir. Pero si querés tener un tesoro grande, querés saber el significado correcto y el sentido correcto que el Señor le quiso dar, tal vez sea una palabra, 2 palabras, un versículo, tengas que buscar de tapa a tapa en la Escritura y debas cavar con profundidad. Debes sudar tu frente para buscar tal vez el sentido correcto de un solo pasaje de la Escritura. Gracias, Señor. Yo creí que era esto, Señor. Creí que era... Había hecho un poco de esfuerzo, Señor, pero me di cuenta que buscando, Señor, me ayudaste. No me quise entretener, Señor, solo con lo de arriba, con lo superficial, sino vine, Señor, a ser iluminado. Quiero ser edificado, Señor. Quiero hacer el esfuerzo. Quiero hacer el esfuerzo, Señor. Quiero buscar los tesoros en tu palabra. Quiero encontrar el oro, la plata, las piedras preciosas. Quiero ser edificado, Señor. Quiero madurar, no solamente personalmente, sino como iglesia. Señor, ayúdanos como iglesia a ser edificados, a ser el templo, Señor, correcto. A ser la iglesia local correcta acá en la tierra. Entonces, hermanos, muchas veces se quieren utilizar planes del mundo como si esto fuera un club. Pero esto no es un club. Muchas veces se quiere administrar la iglesia como un club. Esto no es un club. Esta es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Es totalmente diferente. Esto no se gobierna con sabiduría humana, con filosofía humana. Esto se gobierna con sabiduría divina. Lee el libro de Proverbios y vas a encontrar, dice, tu sabiduría, Señor, es mucho más preciosa que el oro, la plata, las piedras preciosas. La casa de Dios debe ser gobernada con la sabiduría de Dios. Si no, prontamente se caerá, porque no está fundamentada sobre Jesucristo, que es el único fundamento. Entonces, hermanos, debemos tener en cuenta de que la iglesia primitiva, aún también, podés ver en el libro de Hechos, la iglesia creciente, no tenía muchas armas, no tenía muchas herramientas, eran personas, dice, del vulgo, sin estudio, un pescador, podés llamarlo bruto, porque eso es. Y era impulsivo Pedro,
Lo que le venía a la boca lo hablaba. Y después Pedro dice, oh, yo me equivoqué. Dice, ahora hay que hacerlo todo con mansedumbre. Aprendió. Pedro maduró, creció. Dice, ahora Señor lo quiero hacer a tu manera, ya no a mi manera. Yo le corto la oreja, mirá lo que te hizo. Desenvainó y le cortó la oreja. Y después Pedro dice, no, eso lo hacía cuando era inmaduro, cuando el Señor no entendía muchas cosas. Ahora entiendo muchas cosas, sé que hay que tener paciencia, sé que hay que tener mansedumbre, Señor. El gobierno de la iglesia primitiva, ante los ojos del mundo, no tenía éxito. Pero ¿sabes qué? La iglesia primitiva trastornó el mundo de su tiempo, trastornó el mundo de su época. El Señor quiere que la iglesia actual, la iglesia local, la iglesia con sana doctrina, trastorne esta ciudad y aún salga de las fronteras de esta ciudad a trastornar este mundo. Edificando sobre el fundamento sólido, Jesucristo. Luego vienen los apóstoles, como dice la Escritura, y luego somos, dice, nosotros. Vosotros sois la granja de Dios. Tenemos todas las herramientas, hermanos, todos los elementos a disposición. Basta de leche, basta de mamadera, vamos a comer el alimento sólido, basta de empezar a rastrillar por la superficie, agarremos la pala de punta y busquemos los tesoros de la palabra de Dios. El cuadro que el Señor nos presentó en esta mañana, una iglesia como familia debe madurar, debe crecer, debe avanzar. Una iglesia como campo debe sembrar para obtener una buena cosecha, cantidad en la cosecha. Y una iglesia como templo debe procurar la mejor calidad doctrinal. Yo quiero lo mejor, hermano. Quiero lo mejor para el Señor. Y el Señor nos anima a no escoger entre lo bueno y lo malo, sino Él quiere lo mejor para sus hijos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a madurar, vamos a crecer, vamos a sembrar para tener no solamente cantidad, sino que vaya de la mano con la calidad doctrinal. Vamos a